Bueno, y vamos ya con el problema número 3 de los problemas de movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? En este problema, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues que tenemos una lengüeta de una armónica, ¿de acuerdo?, que vibra un poquito según lo que se indica aquí en el diagrama de la figura, hace una vibración en el sentido, en la dirección horizontal, ¿vale?, y vibra con una frecuencia que es de 180 veces por minuto, ¿de acuerdo? Bien. Nos dice además que cada una de esas vibraciones tiene una amplitud de 0,2 centímetros. Acordaos que la amplitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta la posición más alejada que adquiere ese móvil, ¿vale? Y nos dicen además, como tercer dato, que cuando el tiempo vale 0 segundos, ¿vale?, vamos a poner aquí segundos, la posición es de menos 0,1 centímetros. Con todo ello nos piden, apartado A, calcular la ecuación del movimiento. Acordaros que la ecuación del movimiento es lo que denominamos la posición, ¿vale? La ecuación de la posición, ¿vale? O muchas veces se le llama también ecuación de la elongación, ¿vale? Ecuación de la elongación. Posición y elongación sería lo mismo, ¿de acuerdo? Venga, vamos con ello. ¿Qué necesitamos para calcular la ecuación de la elongación? Pues mirad, necesitamos conocer la amplitud por un lado, ya la tenemos, ¿vale? Necesitamos conocer la velocidad angular o pulsación. No la tenemos, vamos a intentar calcularla, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que vibra con una frecuencia de 180 veces por minuto. ¿Qué es la frecuencia en un movimiento armónico simple? El número de vibraciones, o de oscilaciones, o de movimientos completos, ¿vale?, que se dan en un segundo. En este caso me dan las vibraciones que se dan en un minuto. Pues utilizando un factor de conversión, vamos a pasar de 180 veces por minuto a cuántas veces por segundo, ¿vale? La cosa sería muy sencilla. Digamos que la frecuencia sería 180 ¿qué? Veces, ¿vale?, por minuto. Y a esto lo vamos a multiplicar por segundos abajo, minutos arriba, ¿vale? Un minuto son 60 segundos. Minutos y minutos los puedo simplificar y esto me quedaría ¿qué? 180 partido por 60 veces por segundo, ¿vale? Sería 180 partido por 60 veces por segundo, ¿vale? ¿Y eso qué sería? El valor sería 3 y sería 3 hercios, ¿vale? O segundos a la menos 1. Ese es el valor de la frecuencia, ¿de acuerdo? A partir de la frecuencia, ¿qué puedo deducir de manera directa? El periodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el periodo yo sé que es el inverso de la frecuencia, con lo cual el inverso de la frecuencia, el periodo va a ser 1/3 en segundo, y ya lo tengo, ¿vale? ¿Y puedo calcular ya la velocidad angular? Sí, perfectamente, ¿vale? La velocidad angular o pulsación sería ¿quién? 2pi partido por el periodo. ¿Y eso va a ser igual a quién? A 2pi partido por 1/3, ¿vale? Y eso va a ser igual a quién? A 6pi, ¿qué? Radianes por segundo, ¿vale? Ya tenemos la velocidad angular o pulsación. ¿Qué tercer parámetro necesito para poder escribir la ecuación del movimiento, la ecuación de la posición? Necesito la constante de fase o fase inicial. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la tercera condición, ¿vale? Como voy a necesitar un poquito más de espacio en la pizarra, anoto por aquí el resultado que me interesa, que es la velocidad angular, ¿vale?, que serían 6pi radianes por segundo. Borramos la pizarra y continuamos con nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Bien, borramos un poquito esto, ¿vale? Fijaros que la condición que me han dado, ¿cuál es? Es que cuando el tiempo vale 0 segundos, ¿cuánto vale la elongación? ¿Cuánto vale la posición de la partícula? Menos 0,1 ¿qué? Centímetros, ¿no? Vale, pues vamos con ello. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto vale
la posición en cualquier instante de tiempo. Con los datos que ya sabemos, ¿vale? Valdría la amplitud, que es 0,2, por el seno de omega. ¿Quién es omega? 6pi, ¿vale? 6pi t más esa constante de fase inicial. Eso es lo que yo tengo hasta ahora, ¿vale? Y mucho cuidado, esta posición viene dada ¿en qué? En centímetros, ¿vale? Porque la amplitud he decidido no cambiar nada y utilizarla en centímetros. Como no me piden dar el resultado en unidades del sistema internacional, perfecto, puedo tirar. ¿Cuánto vale la posición en el instante 0 segundos? Pues va a ser 0,2 ¿por quién? Por el seno de quién. Fijaros, tengo 6pi por t. Si el tiempo vale 0, 6pi por 0 me da 0, ¿vale? Con lo cual tendríamos el seno de pi sub 0. ¿De acuerdo? Esto sería la posición en el instante 0 segundos. Pero además yo sé que la posición en el instante 0 segundos, ¿cuánto vale? Menos 0,1 centímetros. Lo escribimos por aquí, si os parece, ¿vale? La posición en el instante 0 segundos vale menos 0,1. ¿Ok? Entonces, de estas dos cuestiones, de estas dos condiciones, yo puedo continuar un poquito con mi ecuación. Mirad, haríamos lo siguiente. Diría que 0,2 por el seno de la fase inicial va a ser igual ¿a quién? A menos 0,1, ¿vale? Con lo cual, el seno de esa fase inicial va a ser igual ¿a quién? A menos 0,5, ¿vale? Perfecto. Con lo cual tendríamos que ¿qué? Que la fase inicial, no, pero sí, la fase inicial sería igual al arco cuyo seno vale menos 0,5. Y tendremos que esa fase inicial va a ser igual ¿a quién? A menos pi sextos radianes, ¿vale? Con esta operación hemos calculado ya el tercer y último parámetro que necesitábamos para escribir la ecuación completa del movimiento, la ecuación de la posición, ¿de acuerdo? Venga, entonces, si os parece, borramos un poquito todo esto, ¿vale? Esto sería un poco el proceso que hemos seguido para llegar a calcular la constante de fase o fase inicial, ¿vale? Como ya sé que vale menos pi sextos, voy a tomar nota para que no se me olvide de todas maneras. Constante de fase va a ser igual a menos pi sextos radianes. Acordaros de que en el movimiento armónico simple lo más habitual es que las magnitudes que aparecen dentro del seno sean en radianes, ¿vale? No se suelen utilizar los grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Entonces vamos con ello, borramos un poquito todo por aquí y ya dejamos escrito aquí la ecuación de la posición. La ecuación de la posición, que es, ¿quién? 0,2 por el seno, ¿vale? 0,2 por el seno de omega, que es 6pi por el tiempo, menos esa constante de fase o fase inicial, que es pi sextos. Y esto, muy importante, en centímetros, ¿vale? En centímetros. Venga, pues ya tendríamos aquí la ecuación del movimiento. Apartado B, ¿qué me piden? Que calcule la velocidad instantánea para el instante t igual a 0 segundos. Entonces, en el apartado B, lo que habría que hacer es, para calcular esa velocidad instantánea, cuando el t vale 0 segundos, primero calculo la expresión de la velocidad instantánea y luego particularizo para el valor de t igual a 0 segundos. ¿De acuerdo? Vamos con ello si os parece. Mirad, la velocidad sería igual ¿a quién? A la derivada de la posición, ¿vale? ¿Con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual ¿a quién? ¿Cómo hacemos la derivada de esta expresión de aquí? Esto es una constante por el seno de algo, ¿vale? La derivada de una constante por el seno va a ser la constante, ¿vale? Que es 0,2, multiplicado, si es el seno de algo, la derivada del seno es el coseno, ¿vale? Multiplicamos por el coseno, ¿vale? De todo lo que hay dentro, 6pi menos pi sextos, ¿vale? ¿Y habríamos terminado? No. Multiplicado a su vez por la derivada de lo que hay dentro. Utilizamos la regla de la cadena, ¿vale? Lo que hay dentro es un polinomio en t, un polinomio en t. Con lo cual, si es 6pi menos pi sextos, estos pi sextos es una constante, la derivada de una constante es 0, y la derivada de 6pi por t es 6pi, ¿vale? Con lo cual, esto hay que multiplicarlo al final por 6pi. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues bueno, vamos a un poco a reorganizar nuestra expresión, ¿vale? Y ya teníamos la expresión de la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo, ¿vale? Sería 6pi multiplicado por 0,2
serían 1,2 pi por el coseno de ¿quién? De 6 pi t menos pi sextos, ¿vale? Hasta ahí habríamos llegado. Bueno, ¿qué me están pidiendo? La velocidad en el instante t igual a 0. Pues particularizo y cerramos el problema. Mirad, la velocidad en el instante t igual a 0 segundos va a ser igual a ¿quién? A 1,2 pi multiplicado por el coseno de ¿quién? Multiplicado por el coseno de 6 pi t, se me anula, se me hace 0, ¿vale? Sería 6 pi por 0, que serían 0, con lo cual me quedaría el coseno de menos pi sextos, ¿vale? Si utilizamos la calculadora, obtendríamos que esa velocidad en el instante 0 sería aproximadamente, ahora ya sí, tenemos que utilizar la calculadora. Muy importante que la calculadora esté en radianes, ¿vale? En radianes, que es la unidad de medida de los ángulos que venimos utilizando en todo el problema, ¿de acuerdo? Entonces sería el coseno de menos pi sextos, ¿vale? Multiplicado por 1,2 multiplicado por pi, ¿de acuerdo? Me queda un valor aproximado de unos 3,26, ¿vale? Aproximadamente 3,26. ¿Qué? Centímetros por segundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué centímetros por segundo? Porque yo constantemente he utilizado la amplitud en centímetros, fijaros, ¿vale? Con lo cual, la velocidad que yo he calculado me va a dar un valor que es en centímetros por segundo. Y finalmente, pues esa es la unidad que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, paramos aquí con este problema, si os parece, descansamos un poquito y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego, chicos.